A continuación, damos inicio a este cuarto bloque, innovación y emprendimiento en bioeconomía. Damos paso ahora al panel sobre innovación y emprendimiento en bioeconomía con la participación de aceleradoras y casos de éxito. Nos acompañan María Eugenia Farías, bióloga, investigadora del CONICET y fundadora de Puna Bio. Nos acompaña Romina Casadeval, socia y exploradora científica de Greendex. Invitamos a Daniel Marcelo Scacchi, gerente general y director de innovación de Aceleradora del Litoral. La moderación estará a cargo de María Apólito, CEO de AM2 Consulting. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días o buen mediodía, ya estamos un poco atrasados porque hubo un cambio en el orden, pero creo que está muy bien porque el panel anterior estaban hablando precisamente de la economía del conocimiento en las micro y en las pymes, y acá tenemos claramente representado a un ecosistema que tiene que ver con las startups, que precisamente las startups son emprendimientos de base tecnológica que están como en la frontera del conocimiento, particularmente en un área como la bioeconomía, que para Tucumán y el NOA es un área con mucho potencial. Simplemente para darles un contexto de lo que implica la bioeconomía en el país, quiero darles 2, 3 números como para que sepan que es parte de la economía del conocimiento y que puede aportar valor agregado y puede aportar parte del producto de PBI y de empleo que tiene la Argentina. Las ventas totales de empresas biotecnológicas fue para el 2025 de más de 16.000 millones de dólares, ¿sí? Y alcanza un mercado de exportación del 16%, o sea, la totalidad de las empresas exportan 16% de sus productos y o servicios y emplean a más de 27.000 personas, de las cuales más del 15% tienen doctorados, maestrías o son personal, como se los define, de investigación y desarrollo. Tucumán es una provincia con mucho potencial en la bioeconomía, por eso tenemos este panel de lujo donde parte del ecosistema está representado. Me gustaría empezar porque tenemos un emprendimiento y 2 entidades de apoyo al ecosistema emprendedor y de la bioeconomía. Por eso me gustaría empezar con Eugenia, que nos cuente, porque ella representa una de las startups tucumana, creada recientemente. Así que, si te parece, Eugenia, simplemente para que me digas un poco cómo nació Puna Bio, a qué se dedican, cuáles fueron los primeros pasos, los primeros obstáculos que seguramente habrá habido y cuál es el punto en el que están hoy parados. Muchas gracias. Hola, ahí ahora sí. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Yo soy María Eugenia, soy tucumana por adopción, viví toda mi vida en Tucumán y soy bióloga, soy egresada del Lillo. La historia de Puna Bio, bueno, obviamente está relacionada con la historia profesional. Yo fui investigadora del CONICET hasta hace 3 años y durante más de 25 años recorrí la puna de Argentina, Chile y Bolivia viendo pequeñas bacterias llamadas extremófilos que sobreviven en los salares. Surgieron muchísimos proyectos de ahí, pero uno de los proyectos, de los tantos que surgieron, fue ver las plantas en los salares y preguntarse cómo hacen las plantas para crecer en condiciones tan extremas. Como somos microbiólogos, vimos lo que se llama el microbioma, que son las bacterias que rodean estas plantas, y a partir de ahí encontramos una bacteria que, haciendo pruebas de laboratorio en vasitos de yogur, vimos que ayudaba a crecer la soja en suelos salinos. A partir de ahí surgió la idea y con Carolina Belfiore, que en ese momento era investigadora en mi equipo en ProIMI,
pasamos o nos conectamos con Gridex, que es una aceleradora del país, y llevamos esta idea para tratar de transformarla de una idea de ciencia básica a una idea de aplicada. Ahí se sumó Elisa Bertini, que en ese momento era becaria postdoctoral, y ahí conocimos a nuestro emprendedor de negocios. Bueno, ahí eso es la base de la fundación de Punabio. Punabio ya tiene 5 años, ya está en Serie A, levantó 2 rondas de inversión. Hoy los productos de Punabio se venden no solamente en Argentina, ya llevamos más de 400.000 hectáreas de Argentina sembradas con nuestros extremófilos, sino que ya estamos en Paraguay, en Brasil y prontamente en Estados Unidos. ¿Qué aprendimos de todo el proceso? Lo que puedo decir es, una de las cosas más importantes fue en el momento que se detectó una idea que podía pasar de la ciencia básica, que era yo en ese momento lo único que sabía hacer, cómo hacer para que esto se vuelva aplicado. Lo primero fue no publicarlo, porque el tema de la propiedad intelectual es esencial para que algo realmente se transforme en una tecnología y reciba inversión, porque nadie va a poner dinero en algo que no tiene un respaldo de propiedad intelectual. No sé si hay alguna otra pregunta más. No, buenísimo. La verdad que, o sea, vos dejaste de ser investigadora del CONICET para dedicarte a esto. Wow. Quiero decirte wow porque no conozco tantos casos. Sí, en ese proceso, bueno, yo era investigador principal de CONICET, ya estaba bien avanzada en mi carrera, literalmente a pocos años de jubilarme, y largué todo, renuncié a CONICET y me dediqué exclusivamente a Punabio, que es una startup, sabemos el riesgo que tiene, pero es la forma que salga, ¿no? Yo siempre digo que para pasar hay que mojarse los pies y llegar hasta el cuello, si no la cosa no funciona, ¿no? Gracias. Sí, totalmente merece un aplauso porque creo que, no sé, lo corroborarán acá Gridex y la aceleradora del litoral. Hay casos, pero no sé si son tantos los casos que toman esta decisión, ¿no? Porque uno está en su zona de confort, básicamente, que es en lo que sabe hacer. Publicar, investigar, dirigir becarios, que es lo que uno se supone que debería hacer. Tomar la decisión es fuerte y sobre todo en una startup que tampoco es que ya está totalmente consolidada. Así que desde ya, chapó Eugenia y felicitaciones por esto. Bueno, vos nombraste un poco a Gridex y este paso, ¿no? Este puente que es de tener una idea de investigación a convertirla en una startup. Entonces, quería darle la palabra a Romina, porque Romina representa a Gridex, para que nos cuente un poco cómo trabaja Gridex este pasaje, porque creo que hacen otras cosas, porque son un company builder, pero básicamente cómo ustedes trabajan este traspaso entre la ciencia básica y una posible startup. Bueno, gracias. Buenísimo y muchas gracias. Feliz siempre de estar en Tucumán, que tiene una calidad, digamos, científica y talento y de ganas de emprender con un montón de casos. Particularmente nosotros hemos hecho 6 inversiones en la provincia y eso es una muestra bastante grande. Tenemos alrededor de 50 empresas en Argentina, o sea que más del 10% está en esta ciudad. Y bueno, me parece eso como un dato bastante concreto. Yo vengo también del mundo científico, yo soy egresada de la UNR, estudié biotecnología, hice un doctorado también en la universidad, entonces vengo del entendimiento de cómo son nuestras cabezas científicas y bueno, y me la crucé también a Mario en este contexto, pero lo que en Gridex entendemos muy bien es que hay una masa crítica en nuestro país, en toda la región latinoamericana, de ciencia de muy alta calidad, que tiene el potencial de transformar un montón de los problemas del sistema productivo actual. Nuestro sistema productivo está en crisis, necesitamos hacer cambios muy drásticos para que el planeta no deje de ser habitable, pero sin perder productividad, porque si aumentamos los costos hay gente que deja de comer, digamos, hay que ahí ser como muy realista de que no alcanza con lo tecnológico. Y entonces diseñamos un proceso para poder acompañar a equipos científicos, por un lado, preguntarse si esto es lo que quieren hacer, porque el caso de María Eugenia, en el sentido de dar este paso, me parece que es fundamental, pero alguien lo tiene que hacer, o sea, nada va a ocurrir si no lo lidera alguien. Y bueno, y creo que, bueno, Mario particularmente te he escuchado decirlo, pero lo vemos una y otra vez en el portfolio, que, o sea, las chances de una startup son muy bajas si no vas a dar todo y en algún momento lo entienden
en carne propia, digamos. Entonces tenemos cada vez más y más casos donde pueden comprender esto, pero sí en una instancia inicial los ayudamos por un lado a hacerse la pregunta como equipo, como personas de, bueno, ¿qué quieren hacer de sus vidas? No es algo que tienen que tener resuelto antes de llegar a nosotros, porque si no nadie vendría, es una pregunta muy compleja y buscamos ser como amables en acompañar ese proceso. Y luego lo que entendimos también muy temprano en nuestra historia es de que sumar a una persona con perfil de negocios, con ambición de negocios, a los equipos para que, o sea, no los sumamos nosotros los traemos al proceso, después cada equipo obviamente que se une por deseo propio, digamos, es fundamental porque si no la tentación de irnos para lo técnico es enorme en la ciencia y desconectarnos de cuál va a ser esa necesidad real, cuál es mi visión de negocios, cómo voy a priorizar mis decisiones. Entonces, desde hace ya varios años trabajamos muy fuerte en traer a nuestro programa equipos científicos y perfiles de negocios para que se conozcan ahí y puedan como construir esa nave juntos desde adentro, porque si no GRIEX, digamos, puede dar ese soporte inicial, pero después nunca va a escalar. O sea, siempre tenemos que apuntar o buscamos apuntar a la autonomía de ese equipo. Una vez que pasa por este proceso, entiende un poquito a dónde se está metiendo, decide que se quiere meter y recibe capital, bueno, hay que hacerlo ahora. Entonces, no lo puede hacer GRIEX desde afuera. Y bueno, y ahí es donde trabajamos un montón. Concretamente ya lo fui contando, pero es una convocatoria anual donde científicos y emprendedores aplican, los seleccionamos y después trabajamos. Respecto a la convocatoria anual, digamos, ustedes tienen una fecha habitual, digo, por si hay sí. gente acá que tiene una startup, una posible idea. Sí, todos los años es básicamente el mismo calendario. De momento, a finales de octubre de este año se vuelve a abrir la convocatoria, cierra a principios de febrero y el programa arranca en abril del año siguiente. Y nosotros luego de los primeros 3 meses del programa decidimos en cuáles casos queremos invertir y hacemos las inversiones en agosto de cada año. O sea, estamos ahora cerrando las inversiones del batch pasado. Así que ese es más o menos el calendario. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que es importante entender también que hay todo un ecosistema, ¿no? Detrás del mundo de las startups. En ese ecosistema también tenemos la posibilidad de tener en este panel a la aceleradora del litoral, a Daniel Escaqui, que bueno, claramente tiene también muchísima experiencia. Santa Fe es una provincia que apuesta con una política de Estado desde hace años a temas de ciencia, tecnología, innovación, y creo que parte de eso es un ecosistema muy robusto, y en biotecnología también tienen una posición. ¿Qué misión tiene la aceleradora del litoral? ¿Qué rol está cumpliendo hoy en el ecosistema del mundo startup, y particularmente del mundo startup en bioeconomía, Daniel? Bueno, primero gracias a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar acompañando. La misión es similar. Como aceleradora tenemos que elegir casos y entender cómo esa ventaja competitiva que nace a partir de un conocimiento científico, sea una capacidad o un resultado, puede transformarse en un negocio. Realizar una inversión, tenemos un fondo asociado, y tiene que ver con eso también, que un poco nos caracteriza como aceleradora haber surgido desde una universidad pública. Entonces, entender que somos un instrumento muy preciso, que servimos para determinados tipos de casos, no para otros. Desde el lado del emprendedor, esto también es importante. Si el investigador tiene que tener en claro si quiere emprender o quiere transferir su conocimiento, pero no necesariamente es a través de la creación de una empresa. Hay otras formas de lograr esta aplicación del conocimiento. Y bueno, venimos de una universidad que tiene más de 30 años de trabajo sistemático en esto. ¿Está? Entonces hay distintos organismos en la universidad que cumplen distintos roles. Acompañar, rol de VT, de encontrar financiamiento, etcétera. Luego de reunir varios años de experiencia, se entendió que había casos que no podían conseguir subsidios suficientes para lograr esa aplicación o préstamos adecuados, y entrar en esta lógica del venture capital, que es obtener inversión en una compañía
poco como lo contaba Romina, y tenemos el caso concreto con María Eugenia, que necesita tal cantidad de capital para lograr aplicar su innovación, que no lo va a lograr por sistemas tradicionales, sino asociándose con quien le pone el capital. Y en larga trayectoria desde la universidad de generar organismos que se dediquen, se buscaron socios externos como un parque tecnológico y una bolsa de comercio para tener dentro de la región Santa Fe, pero buscando proyectos en todo el país, una entidad que cubriera esta faltante que había de financiar determinados tipos de proyectos que por su gran necesidad de capital no los estaban consiguiendo de otra forma. Perfecto. Bueno, está bueno resaltar entonces que a pesar de ser una aceleradora que trabaja en el marco del ecosistema de la Universidad Nacional del Litoral, ustedes apoyan proyectos de cualquier universidad pública que surja en el ámbito de todo el territorio nacional. O no necesariamente que surja de una universidad, puede ser un emprendimiento absolutamente sin nexos con el sistema, y de hecho, a esta altura del total de inversiones que hemos hecho, solo un 25% son en proyectos que surgieron de la Universidad del Litoral. Perfecto, perfecto. Y así como para un poco hablar entre una aceleradora y el caso de Gridex, digamos, para que también el público, en caso de que esté pensando o tengan en mente liderar alguna startup o algún emprendimiento tecnológico, ¿ustedes apoyan más la idea y acompañan desde la idea? ¿Ustedes están en un estadio donde ya hay algo más avanzado? ¿O básicamente, lo digo también para poder yo también clarificarlo, porque siempre escucho, hablo con muchas aceleradoras, incubadoras, hay todo un mundo detrás de las startups, entonces está bueno que la gente sepa si en el caso de Gridex puede llegar una idea, porque van a las universidades o a centros de investigación a definir qué idea puede ser un potencial negocio, y a lo mejor ustedes ya necesitan el plan de negocio cerrado para decidir acelerar y acompañar con inversión. ¿Es así o no? ¿O me estoy equivocando y acompañan? Si querés yo le paso ahí o hacemos ahí. No, particularmente nosotros trabajamos desde el estadio idea siempre que venga de un equipo científico que domina un tema. O sea, si es una idea científica de un estudiante, por ejemplo, que se acaba de graduar y leyó un montón de papers y armó un proyecto hermoso, va a ser difícil, lo hemos explorado, pero falta como de dónde agarrarte para creer que esto va a ser posible. Digamos, hay todo un desafío práctico en la investigación científica, en las conexiones, en a quién le vas a preguntar cuando se te trabe, cosa que va a pasar, digamos. Entonces, puede ser un estadio idea. A veces nos pasa que, bueno, un poco puede ser el caso de Puna, donde venís trabajando en ese campo con otra orientación y estos son tus primeros ensayos en este lado, pero tiene sentido. Si hace 25 años que estás con los extremófilos, bueno, los conocés. Después verás todos los otros desafíos. Entonces, incluso trabajamos con algunos casos un poquito más avanzados, pero sí tenemos que poder ver que el proceso de company building aporte valor, o sea, que podamos desarmar todo y volverlo a armar, porque para nosotros es súper importante nacer con la visión de cómo se mueve este capital que está en el mundo. O sea, si yo lo armo muy bien ahora y me muero dentro de 2 años porque no tenía claro dónde me voy a insertar, tampoco fue una buena inversión. Entonces, bueno, ahí hay aristas para trabajar. Bueno, todo fondo de capital de riesgo invierte en una compañía. O sea, al momento de poner la plata, la compañía tiene que estar creada. Esto no significa que no comencemos a trabajar con el equipo emprendedor mucho antes, inclusive con investigadores, el caso de Infila, por ejemplo, que hemos invertido, que cuando empezamos a hablar con Renata, la investigadora, Renata ni sabía que quería emprender. Y fue 2 años antes de invertirla. Entonces, esta construcción de la compañía no lo hicimos solamente desde la aceleradora, sino trabajado muy articulado con programas de la Universidad Nacional del Litoral. Y nos parece importante esto también de que podemos aportar dinero, nuestra lógica de negocio es aportar dinero,
pero tiene sentido en aquellos casos en que además podamos agregarle valor al emprendimiento. Y el emprendimiento científico, este agregar valor y agregar posibilidades de subsistencia en etapas tan tempranas, tiene que ver un poco cosas que dijo María Eugenia, con resolver cuestiones que el investigador no sabe cómo encarar, como es la propiedad intelectual, cómo es la relación con su propia institución, cómo hacer que las instituciones entiendan que no se pueden perder a las María Eugenia y que más allá de las decisiones personales, está bueno que los investigadores demoren en irse desde las instituciones, porque al fin y al cabo el negocio de las instituciones es el prestigio, y que haya buenas startups que van al mundo aumenta, surgidas de una determinada institución, aumentan su prestigio. Y claro que tiene que haber un negocio, y el objetivo de un fondo de este tipo es multiplicar la inversión. Un fondo de este tipo no quiere controlar la compañía, no quiere manejarla. Lo que nos interesa, lo que nos motiva, es que la compañía multiplique, tenga expectativas de multiplicar el valor al momento de la inversión. Ahí está el negocio de una aceleradora, y tener en cuenta que nuestra inversión es para que a futuro haya otras inversiones, como muy bien contaba María Eugenia, que ahora han logrado nuevas inversiones. Y tener en claro, cuando elegimos este caso, que para lograr semejante multiplicación de cientos de veces el valor de una compañía, normalmente no alcanza con el mercado de un solo país. Menos en el caso de Argentina, que no llegamos a los 50 millones de habitantes. Y por eso las startups en general encaran modelos de negocios y nunca pedimos un plan de negocio. Esto es parte de la definición de una startup. Están ajustando su modelo de negocio constantemente, y parte de nuestro acompañamiento inicial es ese ajuste del modelo que potencie su crecimiento y la aparición de interés en nuevos inversores que van a invertir en un rango de magnitud superior al que hicimos nosotros. No, perfecto, me parece buenísimo que ambos hayan aclarado esto, y me da pie un poco lo que estaban hablando. Hoy una startup, a mí me gusta mucho la palabra de un filósofo, Ulrich Beck, que habla de glocal, ¿no? O sea, hoy las compañías pequeñas, medianas o grandes, ya desde su nacimiento tienen que pensarse globales sin perder la identidad local, que me parece que es fundamental, porque hoy esto de tener un storytelling detrás, no sé, me imagino a lo mejor en el caso de Puna Bio, que a lo mejor saber que vienen de Tucumán, mostrar lo que es Tucumán, digamos, hoy eso suma un montón a la hora de internacionalizarse, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, pensar la empresa con una visión global sin perder las raíces y sobre todo sin perder el arraigo, ¿no? O sea, uno puede deslocalizarse, puede internacionalizarse, puede empezar a exportar, puede conseguir un socio o un partner internacional, puede conseguir una inversión de otro país, pero qué mejor para la ciencia argentina y para el Estado argentino que una persona que salió del CONICET, donde tantos años se formó en las universidades públicas y en las instituciones públicas, pueda seguir quedándose en Argentina y desarrollando este pequeño sueño que es Puna Bio desde acá hacia el mundo. ¿Cómo encarás, Eugenio, cómo encaran en Puna Bio la internacionalización? Bien, voy a dar 3 hitos o 3 ejemplos. El primero es, nosotros, para quienes no saben, la levantada de capital va desde la pre-seed, que es pre-semilla, poquita plata, después la seed, que es un poco más de plata, y después serie A, que ya es plata de verdad, ¿no? Mucha plata. Bueno, nosotros estamos en serie A, pero yo voy a contar cómo fue ese proceso que está al lado, una de las cosas que voy a contar, de la internacionalización. La primera fue, nosotros pasamos el proceso de GRIDES, pre-seed, nos pusieron un poco de dinero, con eso hicimos prueba de concepto, de ahí pasamos a IndieBio, que está en Estados Unidos, es el Silicon Valley de las startups,
y ahí levantamos nuestra ronda SEED. Ahí ya fue el primer hito importante donde la mitad del equipo, Elisa y Franco y Anita, se fueron y estuvieron durante 7 meses en San Francisco y el resto del equipo seguimos aquí viajando, yendo y viniendo. Los chicos, que era becaria mía, Elisa, fueron a competir en Indy Bio con egresados de Oxford, de Cambridge, de todo el mundo, y nosotros éramos de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuando levantamos la SEED, nuestra primera inversión, la levantamos en Estados Unidos con nuestro título de la Universidad Nacional de Tucumán. Y no solamente eso, cuando vos venís de aquí tenés que demostrar 10 veces más que sos capaz que si saliste de Cambridge o de Oxford. Ahora, el tema fue, nuestras inversiones fueron de Estados Unidos principalmente y de Brasil. La mayoría de las startups, una vez que recogen ese dinero, que levantan ese dinero y además se instalan en Estados Unidos, la startup está instalada en Estados Unidos, se instalan en Estados Unidos. Nosotros lo quisimos hacer en Tucumán. Y había problemas con traerlo a Tucumán. ¿Quién conocía Tucumán? Lo trajimos en Tucumán. Conseguimos lugar en Tucumán. Y ahí hubo un ecosistema de ¿cómo le podría decir?, de fe. Principalmente acá quiero nombrar a la Universidad San Pablo T, que nos dio su lugar, que nos dio parte del edificio, un edificio viejo del ingenio que nosotros hemos transformado, ¿sí?, de esa industria azucarera que representa todo lo que es las cosas que se perdieron en Tucumán, lo antiguo, ¿sí? Hemos ahí fundado Punabio, hemos recuperado un edificio y eso fue el primer hito de internacionalización. El otro hito de internacionalización fue ya, nosotros logramos a los 2 años de fundar Punabio salir al mercado con nuestro primer producto, que es un producto de tratamiento de semilla para soja, que se llama Kunsa, y nos internacionalizamos en pasar a venderlo, como dicen, vender en Argentina está buenísimo, pero tenemos que vender en todo el mundo para poder escalar, para poder devolverles a nuestros inversores realmente multiplicar el dinero que ellos pusieron nosotros y así el sistema se va volviendo, digamos, se puede invertir en otras startups, ¿sí? Porque se genera, se multiplica el dinero. Entonces pasar a ser internacional es prioritario, hay que pensar local, pero hay que pensar internacional. De ahí pasamos a Paraguay, ya estamos vendiendo en Paraguay y estamos entrando en Brasil y en Estados Unidos. Y la tercera experiencia que les quiero contar, que para mí es la más emocionante, fue, nosotros levantamos Serie A principios de este año, fue muy riesgoso, porque si uno no levanta dinero se terminó la empresa, o sea, son etapas, por eso las startups tienen tanto grado de riesgo, y nos invirtió Corteva, que es una empresa agrícola internacional, así como Bayer, una empresa muy importante, pero nos llamaron de la Fundación Bill Gates. El día y vinieron a conocer Punabio, la Fundación Bill Gates. Yo personalmente fui a buscarlos al aeropuerto y me acuerdo que venía manejando y vinieron el gerente de la Fundación Bill Gates a conocer Punabio. Cuando le pregunto, ¿conoce Argentina? ¿Le gusta Argentina? Y dice, es la primera vez que la Fundación viene a ver la posibilidad de invertir en Latinoamérica. Y estaban en Tucumán. Eso fue tremendo. Conocieron el equipo, en Tucumán somos en este momento ya 32 científicos, la mayoría ya vienen científicos de otros países y de otras provincias, tenemos de Rosario, tenemos de Córdoba, pero la mayoría de los científicos somos de Tucumán, de la estación experimental, que tiene excelentes científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, del CONICET. Eso también es la base de que haya startups, porque si yo no tengo a quién contratar en mi lugar es muy difícil, digamos, fundar una startup sin esa masa crítica, sin esa capacidad, ¿no? Levantamos, y Bill Gates conoció nuestro equipo, Bill Gates invirtió en Punabio. ¿Para qué invierte Bill Gates en Punabio? Para llevar nuestra solución basada en extremófilos, que ayuda a crecer los cultivos, principalmente los cultivos extensivos como el maíz y la soja, a África. Para que los pequeños productores de África, en el cual si el maíz crece, comen, y si no crece, se mueren de hambre, literal, ¿sí? Nuestra tecnología fue seleccionada y fue invertida para resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el hambre. Entonces esa internacionalización fue realmente muy importante, pero
ahora, digamos, está bien, vamos a ir a África, pero también iniciamos, y esto es otro tema, iniciamos lo mismo que se hace en África, y eso lo estoy llevando yo a cabo personalmente, de llevar nuestra tecnología también a los pequeños productores de la puna, para que esos extremófilos que salieron de la puna vuelvan a la puna y vuelvan a ayudar a los productores que producen sus propios alimentos, de los cuales se alimenta su familia, ¿sí?, en mejorar esos cultivos. Así que bueno, esas son las tres. Qué bueno, Eugenia, no, sí, increíble, ¿no? No sé cuántos tucumanos conocen esta historia o cuántos argentinos, pero la verdad que emociona saber que una startup argentina, nacida en Tucumán, además de ser exitosa a nivel internacional, financiada por gente de Estados Unidos en Indivio, que es la cumbre de la biotecnología mundial, o sea, además también tenga este fin social y esta misión social que, como vos decís, uno de los principales flagelos que vamos a tener que abordar entre todos, porque nadie se salva solo del hambre. La verdad que increíble la historia, o sea, es una internacionalización positiva por donde la veamos. Así que bueno, felicitaciones. Una preguntita así como para los dos, para ir cerrando también. ¿Qué es lo que ustedes ven en una startup, Daniel? O sea, ¿qué los motiva a invertir en una startup? ¿El equipo, la idea, todo junto? A ver, si tuvieras que priorizar de lo más importante a lo menos. Sé que todo es importante porque hay que poner plata y plata de los inversores, pero para tener una idea. Todo es importante, pero, y de alguna manera, tal vez indirectamente ya fue dicho, pero lo que cualquier inversor de riesgo hace que quiera seguir sabiendo es que ha involucrado un potencial de mercado suficientemente grande. Es decir, el inversor de riesgo ya armó un fondo que tiene una vida estándar de 10 años, no quiere recuperar la plata mañana, pero está esperando llegar lo más lejos posible. Y esto es un buen dato para el emprendedor. Tengo que pensar en un desafío lo suficientemente grande. Para que sea suficientemente grande, tengo que resolver un problema relevante. Resolviendo un problema productivo, de salud pública, pero relevante. Y tiene que estar asociado o tiene que tener una propuesta de modelo de negocios escalable. Y para que esto sea posible, tiene que estar en manos de un equipo que tenga la posibilidad de hacerlo real. Y hablando de científicos, nosotros evaluamos que este equipo tenga posibilidades en la medida que veamos que está dispuesto a dejarse ayudar. Los científicos no siempre son personas fáciles. Entonces, tienen que asumir que la posibilidad de éxito está en armar un equipo donde la cuestión científica es fundamental, pero no es garantía de éxito. Es parte de lo que hay que hacer. Y otras cosas que hay que hacer van a depender de otras personas. Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, no estamos hablando de disciplinas científicas, sino de científicos asociados con especialistas en el negocio de startups. Y el negocio de una startup es conseguir plata. Tal cual. Y mucha gestión también, ¿no? Porque hay horas de papeles, Bueno, eso lo ayuda a usted. En el valor que le podemos agregar está ayudarlos a generar las adecuadas barreras de entrada, trabajar bien la propiedad intelectual, resolver la relación con la institución madre. Es decir, todo esto son los problemas de ese momento, pero que tienen que estar consolidados para cuando vengan los otros problemas que tienen que ver con el negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Romina. Bueno, nada, un poco lo mismo, siempre sobresale como el equipo, las personas. Son estadios muy tempranos donde el mejor proxy que tenés para ver qué va a pasar es ver qué te produce ese equipo. Creo que María Eugenia acaba de transmitir algo muy concreto para los que estudiamos ciencia. O sea, yo estoy convencida que todos los que estudiamos ciencia en algún punto queríamos cambiar el mundo, después se te va como diluyendo. Y creo que es una muestra concreta de lo que es el impacto. O sea, tenés el impacto de haber puesto tu ciudad
a este nivel es el impacto concreto de estos productores en África que van a estar así. O sea, la biotecnología se alinea con el triple impacto de manera automática y eso me parece como fantástico. Quería resaltarlo. Y después también dos atributos fundamentales que todo el tiempo tratamos de medir, que son el compromiso. O sea, nada va a ocurrir sin este compromiso. Hasta acá, dijo, el agua hasta acá. Y capacidad de ejecución. Hay que hacer suceder las cosas. Y entonces, ahí también hay como un pragmatismo que a veces cuando encontramos científicos desde el mundo académico hay algo como que está confuso. Ayudarlos a hacer que las cosas sucedan, Exacto, digo yo. entonces como que en un punto hacen el clic y ven que nadie te va a venir a buscar. O sea, es tu alma contra el mundo y hacelo suceder como se te ocurre y como vos puedas. Y eso yo creo que se puede leer en estadios tempranos y mata proyecto, digamos, porque la ciencia de base es buena en nuestra región, en nuestro país, en todos lados, entonces ahí hay como mucho foco puesto de nuestro lado. Bueno, qué panel de lujo, la verdad, no sé, creo que quedamos todos impactados. Además, me voy a permitir, digamos, en un momento donde la ciencia, las universidades están en algún momento de discusión, de recorte presupuestario, que nadie duda que el equilibrio fiscal es importante para el país. Yo no sé si es el mejor lugar de donde tenemos que empezar a recortar. Creo que es el futuro y sin ciencia, sin tecnología, sin universidades públicas como la Universidad de Tucumán, la del Litoral y otras tantas que son emblema del crecimiento de la Argentina, no sé si tendríamos tantas Eugenias, tantos Punabio y otras tantas startups que están cambiando el mundo. Y en función del caso, yo iba a cerrar igual con esto, sin conocer lo que vos habías comentado, Eugenia, pero me gustaría proponer para un futuro panel, en caso de que vuelva a existir algo parecido a esto, cambiar el concepto de bioeconomía por el de biodesarrollo, porque el biodesarrollo implica pensar también la vertical humana, la vertical de sostenibilidad, sin dejar de pensar en que esto también tiene que ser un negocio rentable para los inversores, para las aceleradoras, etcétera. Así que creo que el biodesarrollo, el área del biodesarrollo en la Argentina es un área con muchísimo potencial y que ojalá tengamos muchas más Punabio y un ecosistema tan sólido como el que tenemos representados acá por Gridex y por la aceleradora del Litoral. Muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso.